Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carmen González. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Y hoy les vengo a hablar de un tema muy importante. Como ya podemos observar, es lo que es la historia del computador. Como siguiente página tenemos lo que es el índice. El índice está conformado por 6 puntos. Número 1, el computador. Número 2, tenemos la historia del computador. Número 3, diferencia entre hardware y software. Número 4, periférico de entrada y salida. Número 5, tenemos periférico de comunicación. Y como último punto, que es el sexto, tenemos sistemas operativos. La primera pregunta que nos podemos hacer nosotros es que, por ejemplo, ¿qué es el computador? El computador es una máquina electrónica controlada al 100% por el ser humano. Es decir, que ésta va a funcionar de acuerdo a las instrucciones que el hombre le indica. Al unir más de unas instrucciones en forma lógica y coherente, se va a crear lo que es un programa. Tenemos lo que es también la historia del computador. Este de aquí nos quiere decir que la computadora tiene sus comienzos con el hombre prehistóricos, que cuando ésta comienza a llevar lo que son cuentas de animales, tierras, cantidades físicas, se da cuenta uno de que necesita algo, más que los dedos y los pies para contar. Comenzar a dibujar pequeñas rayas en las paredes, luego a unir pequeñas piedras, ya que eran tantas las cosas que había que contar, se tuvo a ver obligado a crear o inventar la multiplicación. Esto es con el propósito de representar grandes cantidades físicas en formas simbólicas y así ocupar menos espacio. De allí se creó lo que es la primera computadora aritmética. Aquí les puedo presentar lo que es el ábaco. El ábaco fue el pionero en máquinas de contar. Lo desarrollaron un sinnúmero de máquinas. Cada una de estas está superando a sus precedores en rapidez y capacidad de almacenamiento, hasta alcanzar lo que hoy es la computadora. La historia de las computadoras consiste de 4 generaciones. A continuación les voy a presentar lo que es la primera generación. La primera generación fue en el año de 1946 hasta el año 1959. ¿Qué pasó en la primera generación? Esta generación está caracterizada por uso de tubos al vacío para conducir la electricidad. La computadora de esta generación eran muy grandes de tamaño, pero muy lentas para procesar datos o información. Tenemos aquí también lo que es la segunda generación, que fue hecha en el año de 1959 hasta el año de 1964. Como podemos ver aquí, la computadora de esta generación resultaron más económicas, ya que consumían menos energía y lo que era que ocupaban menos espacio. Su capacidad de memoria amplia, al igual que las unidades de entrada y salida de información. Tenemos lo que es también la tercera generación en el año de 1965 al año de 1971. En el transcurso de la tercera generación, los circuitos integrados pasaban a sustituir los transistores. Un circuito integrado es un pequeño encapsulado de silicón que contiene en su interior miles de transistores. Estos lo que hacen promover son mayor velocidad, durabilidad y a su vez son más económicos. ¿Por qué? Porque son los transistores que a su vez de la segunda generación. La computadora de primera generación y segunda generación son demasiado grandes, pero ocupan mucho espacio. Que ahora estamos hablando de que la computadora de esta generación son más pequeñas y menos costosas. Tenemos también como es la parte de la cuarta generación que fue hecha en 1972. Como por ejemplo tenemos lo que es el circuito de integración. Pasan a integraciones a larga escala. Es decir, se aumenta la cantidad de transistores de manera considerable en cada circuito integrado. En esta generación aparece lo que es el microprocesador. Esta a su vez promueve sugerimientos de microcomputadoras y las computadoras personales, siendo la primera computadora personal. El circuito integrado hace que las computadoras sean de esta generación mucho más rápidas, en la cual nos permite utilizar una nueva invención para conducir la velocidad.
o la electricidad. Aquí en esta parte de aquí tenemos lo que es la clasificación de las computadoras. Por el tamaño y la forma y capacidad de las computadoras, la tenemos conformada o clasificada en tres grupos. El primer grupo sería la computadora central, segundo grupo sería mini computadora y tercero sería microcomputadora. ¿Qué entendemos por computadora central? Aquí nos podemos dar cuenta que las computadoras matrices, como también se las conoce, computadoras centrales, son las computadoras más grandes que pueden existir. Estas pueden almacenar lo que son grandes cantidades de información, así como realizan tareas al mismo tiempo. También tenemos que pueden estar conectados a otras unidades conocidas como periferales, dadas estas dan unas grandes ventajas de las computadoras centrales que son más costosas y su costo es elevado. Tenemos lo que es el mini computadoras y el microcomputadoras. Las mini computadoras son computadoras de tamaño pequeñas o medianas. Estas se encuentran en un punto entre la computadora central y la microcomputadora, al igual que las computadoras que pueden realizar varios trabajos al mismo tiempo. ¿Qué entendemos por microcomputadoras? Las microcomputadoras son aquellas de tamaño y capacidades y costos que se conocen también como computadoras personales y caseras, que estas a su mayoría son diseñadas para realizar una sola tarea que no puede tener periferiales conectadas a ella. Tenemos también lo que es la diferencia entre hardware y software. ¿Qué se entiende por hardware? Se entiende que todos los componentes físicos de una computadora, como por ejemplo teclado, monitor, impresora, unidad de discos, etc. Tenemos lo que es la parte de software. El software son los programas que se utilizan en el computador, un programa que se puede definir como serie o conjunto de las instrucciones indicadas a la computadora. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es las partecitas, una imagen donde podemos darnos cuenta qué es lo que va en hardware y qué es lo que va en software. Obvio que hay diferentes conjuntos, no son iguales. Por ejemplo, como tenemos en hardware, había lo que era la impresora, monitores, unidad de discos. Y ahora en la partecita de hardware hay conjuntos de instrucciones, como por ejemplo Linux, Windows, Facebook, calculadora y Linux. Tenemos lo que son los periféricos de entrada y salida. ¿Cuáles son los periféricos de entrada? La unidad de entrada es el término que se permite o se refiere a la entrada de los datos del computador. Entre los medios más usados para la entrada de los datos están como por ejemplo el micrófono, webcámara, mouse, escáner, teclado y las cintas magnéticas. Tenemos lo que son los periféricos de salida. La unidad de salida se utiliza para obtener la información deseada, la información que se define como resultado obtenido luego de procesar unos datos mediante papel, monitor, cintas magnéticas, entre otros. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Tenemos aquí, como podemos observar, son los proyectores, auriculares, monitores, altavoces, impresoras. Tenemos lo que es la unidad central del procedimiento. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es dentro del microprocesador se encuentran unidades del central del procedimiento. Es allí donde todos los procesadores y computadoras se llevan a cabo. Se conocen como cerebro de la computadora. Tenemos lo que es la unidad aritmética lógica. ¿Qué quiere decir la unidad aritmética lógica? Que se encarga a realizar lo que son funciones aritméticas como resta, suma, multiplicación, división, las funciones lógicas y las funciones de comparación. Tenemos lo que es también la memoria. La memoria es el principal lugar de trabajo de una computadora, ya que ésta guarda todo el procedimiento de la información que tiene lugar en ella. Por ende, la memoria es el recurso más importante de la computadora, determinando lo que es la complejidad como el número de programas diferentes que se puede ejecutar en la misma formación simultánea.
Tenemos lo que es, existen tres tipos de memoria. Punto número 1, que es la memoria de acceso al azar. Punto número 2, memoria de lectura. Y punto número 3, memoria auxiliar. ¿Qué entendemos por memoria al azar? Digamos que esta memoria es de almacenamiento temporáneo. Almacena los datos y programas del proceso para su contenido. Se pierde al apagar el computador. Tenemos entendido que si nosotros almacenamos datos o programas o el proceso, pero tenemos que tener mucho cuidado que al momento que se nos apague el computador, se nos borra toda la información que se ha tenido ahí. Tenemos, por ejemplo, lo que es la parte 2, la memoria de lectura o la memoria de almacenamiento permanente solo puede ser leída, su contenido no puede ser modificado a menos que se cambien las sustancias dentro de la sí misma. Tenemos lo que es memoria de auxiliar. Este almacenamiento externo del sistema. Esta memoria en realidad está formada por dispositivos tales como cinta magnética, discos flexibles. Su labor de complementar la memoria principal es BIT, que quiere decir unidad más pequeña de memoria que se representa por los números 0 y 1. Tenemos lo que es BITE, grupo de 8 bits que representan una lectura o un símbolo. Tenemos también lo que es el carácter, la cual cualquier letra, número, símbolo puede ser leído, almacenado o escrito en un computador. Al final tenemos lo que es el sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de programas que nos permite manejar la memoria de discos, de memoria de almacenamiento, la información o diferentes periféricos o de recursos de la computadora. Como cuáles son, tenemos lo que es el teclado, la impresora, la placa de red, entre otros. Los periféricos que se pueden utilizar en un drive o controlar y son desarrollados por los fabricantes de cada equipo. Encontramos diferentes operativos, como podemos aquí darnos cuenta en la imagen, los nombres de sistemas operativos tenemos Linux, OpenSUSE, Mindrive, Debian, Ubuntu, Solaris, Symbian, Windows 95, Windows Vista, Windows NT y Mac. Esta ha sido mi presentación de mi tema, que era la historia del computador. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Déjenme un comentario, por favor, y muchas gracias por su amable atención.